Cuando el portón de madera del convento se cerró detrás de ella, el sonido fue seco, corto, definitivo, como el último renglón de una carta que nadie va a releer. Esperanza se quedó parada en el camino de tierra, con una maleta de tela en la mano derecha y el rosario apretado en la izquierda, mirando la fachada de piedra que durante 5 años había sido lo más parecido a un hogar que conocía. El sol de Oaxaca todavía no había terminado de salir. El cielo era ese color entre gris y naranja que no se decide por ninguno de los dos. Y el silencio era tan completo que se podía escuchar el viento moviéndose entre los magueyes a los lados del camino. No había nadie para despedirla. Ni una hermana en la ventana, ni un gesto desde adentro, ni una palabra que pudiera llevarse. Solo el portón cerrado y el camino de tierra abriéndose hacia adelante como una pregunta sin respuesta. Esperanza tenía 26 años. Tenía las manos acostumbradas al trabajo, la voz acostumbrada al silencio y el corazón acostumbrado a esperar. Pero no estaba acostumbrada a esto. Nadie se acostumbra a que le quiten el lugar donde creyó que pertenecía. Si algo de lo que vas a escuchar esta noche ya te tocó adentro, quédate hasta el final. Porque lo que esta mujer construyó desde la nada, con las manos y con la fe que nadie le pudo arrebatar, va a quedarse contigo mucho tiempo. 5 años antes, Esperanza había llegado al convento de Nuestra Señora de la Merced con 19 años, una carta de recomendación del párroco de su pueblo, y la certeza tranquila de quien sabe, sin poder explicarlo del todo, que está yendo al lugar correcto. Era originaria de una comunidad pequeña en la sierra de Oaxaca, hija de una mujer que lavaba ropa ajena y de un hombre que había partido cuando ella tenía 8 años, sin dejar más que el silencio que deja quien se va sin despedirse. Había crecido entre la iglesia del pueblo y la cocina de su madre, aprendiendo que el trabajo hecho con cuidado tiene una dignidad que ninguna circunstancia puede quitar. Que el silencio, cuando se habita bien, no es ausencia, sino presencia de otro tipo. Que las manos que sirven a los demás no envejecen de la misma manera que las que solo se sirven a sí mismas. Cuando llegó al convento, la Madre Superiora, la Madre Catalina, la había recibido con esa frialdad eficiente de quien evalúa antes de saludar. La miró de arriba hacia abajo, leyó la carta del párroco sin cambiar la expresión y le dijo que las novicias en esa casa no tenían opiniones propias, sino tareas asignadas, y que si con eso estaba de acuerdo, podía quedarse a probar. Esperanza dijo que sí con la misma calma con que había dicho sí a todo lo que la vida le había puesto enfrente hasta entonces. Y se quedó. Los primeros meses fueron los más difíciles, no por el trabajo, que conocía bien y no la asustaba, sino por aprender a vivir dentro de un orden que no era el suyo, dentro de horarios que cortaban el día en pedazos iguales, dentro de una jerarquía silenciosa que se hacía sentir en cada mirada, en cada pausa antes de responder, en cada tarea que se asignaba o se quitaba sin explicación. Pero también fueron los meses en que descubrió cosas que el pueblo no le había podido enseñar. Aprendió a leer latín con la hermana Dolores, una mujer de 60 y tantos años que había pasado la mitad de su vida traduciendo textos antiguos y que enseñaba con esa paciencia lenta de quien ya no tiene prisa porque entendió que las cosas importantes no se aprenden rápido. Aprendió a cultivar hierbas medicinales en el huerto del convento con la hermana Refugio, que sabía los nombres de las plantas en zapoteco y en español, y que decía que la tierra no distingue entre idiomas, solo entre manos que cuidan y manos que no. Aprendió a organizar los donativos que llegaban al convento para el programa de atención a niños de comunidades alejadas, tarea que la Madre Catalina le asignó después del primer año porque, dijo sin elogio en la voz, tenía la letra más ordenada de todas. Con los años, Esperanza se convirtió en la persona que el convento necesitaba sin saber que la necesitaba. No era la más devota en apariencia, ni la más silenciosa, ni la más obediente en el sentido de quien no piensa antes de obedecer. Era la más constante, la que estaba cuando hacía falta, la que terminaba lo que empezaba, la que recordaba los nombres de todos los niños del programa y sabía cuál había faltado la semana anterior y por qué.
Y fue exactamente eso lo que la perdió. Rodrigo Villanueva Estrada tenía 28 años. Era hijo único de don Próspero Villanueva, el hombre más influyente de la región, dueño de tierras, de negocios y del tipo de apellido que abre puertas sin llamar. La familia Villanueva era también la mayor donante del convento de Nuestra Señora de la Merced desde hacía 3 generaciones. Sus nombres estaban grabados en una placa de bronce junto a la entrada principal, y ese detalle, pequeño en apariencia, pesaba más que cualquier regla escrita dentro de aquellos muros. Rodrigo había comenzado a aparecer en el convento con la excusa de supervisar en nombre de su padre la distribución de los donativos familiares. Era una función que no había existido antes, que nadie le había pedido que ejerciera, pero que nadie dentro del convento tuvo la disposición de cuestionar. Venía una vez por semana, siempre a la misma hora, siempre con esa seguridad de hombre que nunca ha tenido que pedir permiso para entrar a ningún lugar. Esperanza lo trató con la cordialidad justa que se le da a cualquier persona externa que llega a revisar un trabajo bien hecho. Le mostraba los registros, respondía a las preguntas con precisión y cuando la conversación terminaba, volvía a sus tareas sin mirar hacia atrás. Rodrigo no estaba acostumbrado a eso. Durante meses, las visitas fueron cambiando de tono. Las preguntas sobre los donativos empezaron a durar menos y las conversaciones al margen empezaron a durar más. Rodrigo preguntaba por cosas que no tenían nada que ver con los registros, por la vida de Esperanza antes del convento, por lo que pensaba de la región, por si alguna vez había salido a caminar por los cerros al atardecer. Esperanza respondía lo que era necesario y redirigía la conversación con la misma firmeza tranquila que había aprendido a usar para todo. Un martes de mayo, al final de una de esas visitas que ya se habían extendido demasiado, Rodrigo le dijo sin rodeos que pensaba en ella durante la semana y que no veía por qué una mujer como ella tenía que pasar la vida encerrada en esos muros cuando podía tener algo mejor afuera. Esperanza no alzó la voz, no cambió la expresión. Le dijo que agradecía su visita y que el siguiente reporte estaría listo para el jueves. Rodrigo se fue, y 3 semanas después, los registros de los donativos empezaron a mostrar irregularidades. No eran irregularidades que Esperanza hubiera cometido. Eran irregularidades que alguien había puesto con cuidado en los documentos para que parecieran suyas. Columnas alteradas, fechas que no coincidían, montos que aparecían registrados en su letra, pero que ella nunca había anotado. Era el trabajo de alguien que conocía los registros por dentro, que había tenido acceso a ellos con frecuencia, que sabía exactamente dónde poner una mancha para que pareciera una sombra. La madre Catalina la llamó a su despacho un miércoles por la mañana. Sobre el escritorio estaban los registros alterados. A un lado, una hoja con el nombre de Esperanza en el encabezado y una lista de fechas y montos que supuestamente no cuadraban. La madre Catalina habló con esa voz baja que usa la autoridad cuando ya tomó una decisión y solo necesita comunicarla. Le dijo que los Villanueva habían expresado su preocupación directamente, que los registros hablaban por sí solos, que para evitar un escándalo que dañaría a las niñas del programa y al buen nombre de la institución, lo más conveniente era que Esperanza se retirara de manera discreta y sin demora. No era una conversación, era una instrucción. Esperanza pidió la oportunidad de explicar. La madre Catalina dijo que ya no había nada que explicar. Le dio hasta el amanecer del jueves. Esa noche, Esperanza no durmió. Estuvo sentada en el borde de su cama en la celda pequeña que había habitado durante 5 años, mirando las paredes de adobe, el crucifijo de madera sobre la puerta, la ventana con los barrotes que daban al huerto. Buscó palabras para lo que sentía y no las encontró. Había algo que era indignación y algo que era dolor y algo que era, debajo de todo lo demás, una especie de calma extraña que no entendía del todo, como si una parte de ella supiera algo que el resto todavía no había procesado. Antes del amanecer, dobló la ropa que tenía en el cajón. Metió en la maleta de tela el libro de oraciones que le había regalado la hermana Dolores, las semillas de epazote que la hermana Refugio le había dado una vez diciéndole que nunca estaba de más llevar algo que creciera, y la libreta
donde durante 5 años había anotado los nombres de los niños del programa, sus edades, sus comunidades, lo que necesitaban. Esa libreta no la había pedido nadie, pero tampoco nadie se la había quitado todavía. Y la llevó. El camino de tierra desde el convento hasta la ciudad tardaba 40 minutos a pie. Esperanza lo hizo con la maleta en la mano y el rosario en la otra, sin apurarse, mirando la sierra al fondo con esa luz del amanecer que en Oaxaca tiene un color que no existe en ningún otro lugar. Rojo viejo, naranja con tierra adentro, como si el día empezara desde abajo. En la ciudad no tenía a nadie. Su madre había fallecido 2 años antes, durante el primer año en que la pandemia había recorrido el país de norte a sur, sin respetar ni la sierra, ni los pueblos pequeños, ni las mujeres que lavaban ropa ajena. Los parientes que quedaban eran lejanos en kilómetros y más lejanos todavía en afecto. No había amigas fuera del convento, no había dinero guardado, no había plan. Caminó por las calles del centro mientras la ciudad despertaba. Los puestos de mercado abriendo, el olor a café de olla y a tortillas recién hechas, los perros que dormían en las esquinas y abrían un ojo al escuchar pasos. Se sentó en una banca de la plaza principal y estuvo ahí un rato largo, dejando que el ruido del mundo volviera a hacerse familiar después de 5 años de silencio organizado. Fue una señora del mercado, doña Clemen, vendedora de tlayudas desde hacía 30 años en el mismo puesto de la esquina, quien le preguntó si estaba bien. Esperanza le dijo que estaba buscando un lugar donde pasar la noche mientras encontraba cómo seguir. Doña Clemen la miró con esa evaluación rápida de mujer que ha visto muchas historias en su esquina y le dijo que ella misma no tenía espacio, pero que había escuchado que en los terrenos cerca de la antigua estación del tren, en las afueras, nadie molestaba a quien se instalaba a pasar unos días. La antigua estación del tren. Esperanza no sabía qué era eso. Doña Clemen le dio las indicaciones con la mano, señalando hacia el sur. Le puso en una bolsa de plástico 2 tlayudas y un atado de chapulines, y le dijo que Dios acompaña a los que caminan, no a los que se quedan sentados, esperando que Él venga. Esperanza caminó hacia el sur. Lo que quedaba de la antigua estación de ferrocarriles de San Mateo del Valle era poco, y era mucho al mismo tiempo. El edificio principal estaba en pie pero sin techo en 3/4 de su extensión, con las paredes cubiertas de musgo y bugambilia que había trepado sola durante décadas sin que nadie la podara ni la dirigiera. Los andenes de cemento estaban quebrados por las raíces de un amate enorme que había crecido exactamente en el centro, como si el árbol hubiera decidido que ese era su lugar y la estación tendría que adaptarse. Los rieles estaban oxidados y enterrados en pasto seco, desapareciendo hacia el sur entre la maleza como una promesa que nadie había cumplido. Y ahí, apartado del edificio principal, medio escondido entre huizaches y nopales, estaba el vagón. Era un vagón de carga, de los que habían circulado por esas vías hace más de 30 años. Verde oscuro en algún momento de su historia. Ahora era un gris oxidado, con manchas del verde original, asomando entre la herrumbre como recuerdos de otra época. Tenía las puertas laterales de madera, una de ellas abierta del todo, y la otra colgando de una sola bisagra, con esa resignación de cosa que ya no tiene caso sostener. El techo era de lámina, doblado en un extremo, pero intacto en el resto. El interior olía a tierra mojada, a madera vieja y a algo que no era exactamente abandono, sino más bien pausa larga. Los lugareños lo llamaban el vagón de nadie. Esperanza se paró en la puerta abierta y miró adentro por un momento. Había una caja de madera vieja volcada en un rincón, hojas secas acumuladas cerca de las paredes, una soga colgando de una viga sin propósito aparente. Una ventanilla pequeña con el vidrio roto, cubierta desde adentro con un pedazo de cartón que alguien había puesto en algún momento sin que nadie supiera cuándo. No era lo que uno elegiría si tuviera opciones, pero Esperanza esa noche no tenía opciones. Tenía una maleta, 2 tlayudas, un rosario y la costumbre de hacer con lo que había. Entró, limpió las hojas con el pie hacia los costados, puso la maleta en el rincón más seco que encontró y se sentó sobre ella. Comió una de las tlayudas despacio,
mirando la puerta abierta y la noche de Oaxaca entrando desde afuera con todas sus estrellas, que en el campo se ven de una manera que en las ciudades grandes ya nadie recuerda. Antes de cerrar los ojos, rezó. No el rezo de costumbre del convento, cronometrado y colectivo. Rezó como rezaba de niña en el cuarto con su madre, en voz baja, sin fórmula, diciéndole a Dios lo que había pasado con la misma honestidad con que se le cuenta algo a alguien en quien se confía aunque no se entienda del todo su silencio. Y se durmió. Los primeros días en el vagón de nadie fueron los más difíciles, porque fueron los días en que todavía estaba esperando que algo cambiara, que alguien apareciera con una solución, que las cosas se resolvieran solas con la lógica que a veces tienen los problemas pequeños de disolverse si uno espera lo suficiente. Pero este no era un problema pequeño y no se iba a disolver. Al tercer día, Esperanza dejó de esperar y empezó a trabajar. Primero limpió el vagón de manera ordenada, de adentro hacia afuera, como había aprendido a hacer cualquier tarea en el convento, con método, sin saltar pasos, sin conformarse con lo superficial. Sacó la caja volcada y la enderezó. Recogió las hojas y la basura acumulada. Consiguió en el mercado, con los últimos pesos que tenía, una escoba de vara, un trozo de tela para la ventanilla rota y un rollo de mecate que sirvió para amarrar la puerta que colgaba de una sola bisagra y dejarla firme. Resolvió el agua caminando cada mañana hasta una llave pública que había junto a los andenes abandonados, llevando 2 botellas de plástico que encontró cerca de la estación y lavó con arena. Resolvió la comida ofreciendo sus servicios en el mercado, primero a doña Clemen, que le dio trabajo limpiando el puesto al cierre de cada día a cambio de lo que quedara sin vender. Después a otros puestos que fueron agregándose de a poco, porque Esperanza trabajaba sin quejarse y terminaba lo que empezaba, y eso, en cualquier mercado del mundo, vale más que cualquier recomendación escrita. Dormía en el vagón sobre un petate que consiguió por 2 días de trabajo extra. Usaba la caja de madera como mesa. Colgó del techo, con el mecate, una tela vieja que dividía el espacio en 2, el lado donde dormía y el lado donde guardaba las cosas. No era comodidad, era orden. Y el orden, había aprendido desde niña, es la primera forma de dignidad que uno puede darse a sí mismo cuando todo lo demás está fuera de control. Las semanas que siguieron fueron de esa rutina austera que tiene su propia belleza cuando se mira desde adentro. Esperanza se levantaba antes de que amaneciera, rezaba, caminaba hasta la llave de agua, volvía al vagón, desayunaba lo que hubiera y salía al mercado. En las tardes, cuando el trabajo del mercado terminaba, caminaba por los alrededores de la estación aprendiendo el terreno, qué plantas crecían, dónde había sombra en las diferentes horas del día, cuál era el mejor ángulo de la ventanilla para que entrara luz sin que entrara el frío de la noche. Fue en esas caminatas cuando conoció a las mujeres de la comunidad de San Mateo Bajo. San Mateo Bajo era una comunidad zapoteca de unas 200 familias a menos de 2 kilómetros de la estación abandonada. Las mujeres de San Mateo Bajo caminaban todos los días al mercado de la ciudad con sus canastas de verdura, sus textiles tejidos en telar de cintura, sus ollas de barro. Pasaban siempre por el camino de tierra que bordeaba la estación y durante las primeras semanas miraron a Esperanza con esa reserva justa de quien no da confianza antes de entender quién tiene enfrente. Esperanza tampoco forzó nada. Las saludaba al pasar. Ofrecía ayuda cuando veía que alguien traía una carga difícil. Una tarde ayudó a doña Inés, una mujer de unos 50 años, con traje tradicional de San Mateo Bajo, a recoger los tejidos que se le habían caído de la canasta cuando tropezó en una piedra del camino. Los recogió con cuidado, los dobló de la misma manera en que estaban antes de caer y se los devolvió sin más palabras que las necesarias. Doña Inés la miró un momento y le preguntó que si sabía leer bien. Esperanza dijo que sí. Doña Inés le dijo que en San Mateo Bajo había un problema con unos papeles que nadie entendía del todo, y que si alguna vez tenía tiempo, sería bienvenida. Esperanza fue al día siguiente.
El problema de los papeles resultó ser una notificación del municipio sobre un trámite de regularización de terrenos que nadie en la comunidad había podido descifrar del todo, porque estaba redactado en ese lenguaje administrativo que parece diseñado para que la gente no lo entienda. Esperanza lo leyó 2 veces, lo explicó en términos simples, identificó las fechas que importaban y los documentos que había que presentar, y escribió a mano una guía clara de los pasos a seguir. No cobró nada. No porque no necesitara el dinero, sino porque no se le ocurrió cobrarlo. El trabajo de ayudar a quien necesita ayuda era para ella tan natural como respirar, y no había aprendido todavía a poner precio a lo natural. Doña Inés no olvidó eso. En las semanas siguientes, Esperanza fue volviendo a San Mateo Bajo con más frecuencia. Ayudó con otros papeles. Leyó en voz alta cartas de familiares que estaban en el norte. Escribió solicitudes para el municipio. Enseñó a 3 niñas de la comunidad a leer usando como material los únicos textos que tenía, el libro de oraciones y la libreta con los nombres de los niños del convento. A cambio, las mujeres de San Mateo Bajo empezaron a llevarle cosas. Una olla de frijoles negros, un rebozo para el frío de las noches, semillas de quelite y de chepiche para que plantara cerca del vagón. Doña Inés le trajo un comal y le enseñó a hacer tortillas sobre las brasas, porque dijo que mujer que no sabe hacer tortillas en Oaxaca está viviendo a medias. Esperanza aprendió, y mientras aprendía, iba dejando de ser la mujer que había llegado con una maleta y sin lugar al que volver, para convertirse en algo diferente que todavía no tenía nombre claro, pero que se sentía más sólido que cualquier cosa que hubiera sido antes. Fue un sábado por la tarde, 3 meses después de haber llegado al vagón, cuando encontró la caja. Estaba debajo del piso de madera, en el rincón trasero donde el tablón había cedido y dejado una abertura que Esperanza había estado evitando porque daba la impresión de que si se metía el pie ahí se podía torcer. Ese sábado, moviendo las cosas del rincón para barrer mejor, levantó el tablón suelto y encontró debajo, envuelta en un pedazo de hule negro amarrado con cordel, una caja de metal del tamaño de una Biblia gruesa. La sacó con cuidado. El cordel estaba tan reseco que se deshizo solo al tocarlo. El hule se abrió. La caja tenía un cierre simple, sin candado, que no opuso resistencia. Adentro había papeles doblados en 4, amarillentos pero legibles, y debajo de los papeles, un sobre cerrado con el nombre escrito a mano en tinta negra ya desvanecida. El nombre en el sobre era Feliciano Villanueva. Esperanza se quedó parada con el sobre en la mano, sintiendo que algo importante acababa de cambiar de lugar sin que ella hubiera movido nada todavía. Feliciano Villanueva. No era un nombre que conociera directamente, pero el apellido sí. Y en un pueblo donde los apellidos cargan historia, ese apellido cargaba más que la mayoría. Leyó los papeles primero. Eran documentos de compraventa, escrituras de terrenos, contratos de arrendamiento firmados a mediados del siglo pasado. Y en todos ellos, de una manera u otra, aparecía el mismo nombre, Feliciano Villanueva, identificado en varios de los documentos como padre de Próspero Villanueva, el mismo don Próspero que era hoy el hombre más influyente de la región y cuya familia donaba al convento desde hacía 3 generaciones. Los documentos describían transacciones de terrenos que incluían, entre otras propiedades, los terrenos donde estaba construida la estación abandonada y, de manera explícita, el tramo de vía y las instalaciones adyacentes, entre las cuales figuraba descrita con precisión una construcción de uso mixto identificada como vagón de almacenamiento número 4 de la línea sur, el vagón donde vivía Esperanza. Leyó el sobre al final. Era una carta, escrita por Feliciano Villanueva, dirigida a su hijo Próspero, fechada décadas atrás. La letra era apretada y clara, la de un hombre que había aprendido a escribir tarde y lo hacía con el cuidado de quien sabe que las palabras escritas duran más que las dichas. En la carta, Feliciano le explicaba a su hijo que los terrenos de la estación y sus instalaciones habían sido adquiridos de manera irregular durante el periodo en que las líneas ferroviarias fueron desincorporadas,
que los documentos que guardaba en esa caja eran la prueba de cómo se había hecho realmente la operación, y que los guardaba ahí porque no confiaba en que los papeles en su casa estuvieran seguros, pero que tampoco quería destruirlos, porque decía, con esa honestidad extraña de algunos viejos cuando sienten que el tiempo se acaba, que lo que se hace mal no desaparece porque uno lo ignore. La carta terminaba diciéndole a su hijo que si algún día alguien encontraba esa caja era porque así tenía que ser, y que él, Feliciano, no tenía manera de saber si eso sería bueno o malo, pero que al menos sería verdad. Esperanza dobló la carta, la volvió a meter en el sobre, cerró la caja y la guardó dentro de la maleta de tela junto a la libreta con los nombres de los niños. Esa noche no durmió de inmediato. Estuvo un rato largo mirando el techo de lámina del vagón, escuchando el viento entre los huizaches y los grillos que sonaban igual que siempre, indiferentes a los documentos y a los apellidos y a las injusticias de los hombres. Pensó en lo que tenía en las manos. Pensó en lo que podía hacer con eso. Y pensó, sobre todo, en que no quería hacer nada por enojo ni por venganza, porque había aprendido en el convento, y antes, en la casa de su madre, que las decisiones tomadas desde esos lugares raramente terminan en algo bueno. Tenía que pensar bien. Y para pensar bien, había que esperar el amanecer. Doña Inés conocía a un hombre de la ciudad al que llamaban el licenciado Abundio, que tenía un despacho pequeño sobre la farmacia de la calle Macedonio Alcalá, y que según ella cobraba lo justo y decía la verdad, aunque no fuera lo que uno quería escuchar. Eso segundo, dijo doña Inés, era más valioso que lo primero. Esperanza fue a verlo un lunes por la mañana con la caja de metal bajo el brazo y la maleta de tela colgada al hombro. Subió las escaleras angostas sobre la farmacia, entró a un despacho donde los libros ocupaban cada pared y donde el licenciado Abundio, un hombre de unos 60 años con lentes de armazón grueso y una taza de café permanente en la mano, la recibió sin preguntarle qué se le ofrecía, sino diciéndole que se sentara y que él escuchaba. Esperanza habló durante 40 minutos. Contó todo desde el principio: el convento, la acusación, la madrugada en que salió, el vagón, la caja, la carta. El licenciado Abundio no la interrumpió una sola vez. Tomó notas en una libreta pequeña con una pluma de tinta que hacía un sonido seco al moverse sobre el papel. Cuando Esperanza terminó, el licenciado Abundio puso la pluma sobre la libreta, tomó un sorbo largo de café y dijo que había 2 asuntos separados que podían tratarse por separado o juntos, dependiendo de lo que ella quisiera. El primero era la acusación del convento, los registros alterados, la salida forzada. Eso, dijo, era tratable si se podía demostrar que la alteración había sido hecha por alguien con acceso a los documentos originales. No era sencillo, pero tampoco era imposible. El segundo era la caja, los documentos de Feliciano Villanueva. Eso, dijo con una calma que no era indiferencia sino precisión, era algo de otro tamaño, porque si los documentos decían lo que ella le había descrito, significaba que los terrenos de la estación y sus instalaciones, incluyendo el vagón, habían sido adquiridos de manera que no resistiría una revisión legal seria. Y eso ponía a la familia Villanueva en una posición muy diferente a la que ocupaban actualmente. Esperanza le preguntó cuánto cobraba. El licenciado Abundio dijo que para empezar, nada. Que si el caso llegaba a resolverse favorablemente, hablarían entonces. Que los casos como ese no llegaban seguido y que había razones además del dinero para ejercer el derecho. Esperanza le extendió la mano. Él se la estrechó y el asunto quedó en marcha. Lo que siguió fueron semanas de un tipo de tensión diferente a todo lo que Esperanza había conocido antes. No era la tensión de la incertidumbre, que ya conocía bien. Era la tensión de quien sabe que algo está moviéndose, pero no puede ver todavía hacia dónde va a caer. El licenciado Abundio trabajaba despacio y con método. Revisó los documentos de la caja con la ayuda de un notario de su confianza. Solicitó copias de los registros municipales de los terrenos de la estación.
escribió una carta formal al convento de Nuestra Señora de la Merced, solicitando acceso a los registros de donativos de los últimos 5 años para una revisión contable motivada por una denuncia de alteración de documentos. La respuesta del convento tardó 2 semanas y fue breve. Decía que la institución cooperaría con cualquier proceso legal que se iniciara de manera formal. El licenciado Abundio dijo que esa respuesta, tan corta y tan cuidadosa, le decía más que una respuesta larga. Mientras tanto, Esperanza seguía en el vagón, seguía en el mercado, seguía en San Mateo Bajo. La vida cotidiana no se detiene porque un asunto legal esté en movimiento, y Esperanza no era de las personas que esperan paradas. Plantó las semillas de quelite y de chepiche en un rectángulo de tierra que limpió junto al vagón. Consiguió 2 gallinas que doña Inés le ofreció a cambio de ayudar a su hija con unos trámites escolares y construyó para ellas un pequeño corral con palos y alambre que encontró entre los escombros de la estación. Aprendió a sacar agua del pozo que había detrás del edificio principal con una cuerda y un bote, mucho más eficiente que caminar hasta la llave pública. El vagón fue cambiando. Lentamente, sin prisa, sin plan grande, fue convirtiéndose en un lugar que tenía carácter propio. La tela que dividía el espacio interior fue reemplazada por un petate colgado de manera más ordenada. La caja de madera que servía de mesa recibió 2 patas nuevas hechas de ramas rectas que Esperanza talló con el cuchillo de la cocina. En la ventanilla arreglada colgó un ramo seco de flores de cempasúchil que una de las mujeres de San Mateo Bajo le había traído, y que daba al interior ese color amarillo que en México no necesita explicación. Doña Clemen del Mercado empezó a decirle a la gente, con ese tono de quien informa un hecho y no opina, que la muchacha del vagón era de fiar. Y en un pueblo, cuando doña Clemen dice eso de alguien, vale más que cualquier carta de recomendación. El momento en que las cosas se movieron de verdad fue un martes de octubre, cuando el licenciado Abundio la llamó a su despacho con un recado que le llegó a través de doña Inés, porque Esperanza no tenía teléfono propio. Subió las escaleras sobre la farmacia con el mismo paso tranquilo de siempre, pero con algo en el pecho que no era exactamente nervios, sino más bien la sensación de quien sabe que está a punto de escuchar algo que cambiará la forma de algunas cosas. El licenciado Abundio tenía sobre el escritorio 3 pilas de papeles y una expresión que Esperanza no le había visto antes, que era la de alguien que encontró exactamente lo que buscaba y no está del todo sorprendido. Le explicó lo que había encontrado con calma y en orden. Primero, los documentos de la caja. El notario había confirmado su autenticidad. Las firmas eran verificables. Las fechas correspondían con los registros históricos y el contenido de los contratos describía transacciones que efectivamente no habían seguido el proceso legal correcto en su momento. Eso no significaba que la familia Villanueva perdería los terrenos de manera automática, porque los procesos de regularización de décadas pasadas eran complicados, pero sí significaba que la posición de don Próspero Villanueva era mucho más vulnerable de lo que parecía desde afuera. Segundo, los registros del convento. Había conseguido, a través de un proceso legal formal, acceso a los libros de contabilidad de los últimos 6 años. Un contador público que trabajaba con su despacho los había revisado en detalle. Las alteraciones en los registros no eran difíciles de identificar una vez que se sabía dónde buscar. La letra de las anotaciones irregulares, cuando se comparaba con muestras de escritura de diferentes personas que habían tenido acceso a los libros, presentaba características que no correspondían a Esperanza, sino a alguien más. Alguien que había tenido acceso frecuente y reciente a esos libros. Tercero, y esto lo dijo el licenciado Abundio con una pausa antes, como para dar espacio a que la información se asentara. Rodrigo Villanueva Estrada había presentado ante el municipio, 2 semanas antes, una solicitud de regularización de terrenos que incluía la zona de la estación abandonada. Era una solicitud rutinaria en apariencia, pero su momento era todo menos rutinario. Esperanza escuchó todo sin interrumpir. Cuando el licenciado Abundio terminó, ella preguntó qué seguía. Él dijo que lo que seguía era una decisión de ella, que tenía en las manos elementos suficientes para iniciar acciones legales en 2 frentes distintos,
que eso significaba tiempo, esfuerzo y probablemente presión de personas que no querrían que el proceso avanzara, que nadie podía garantizarle el resultado, pero que los documentos hablaban con una claridad que era difícil de contradecir. Esperanza miró por la ventana del despacho hacia la calle, donde la vida de la ciudad seguía con sus bicicletas y sus puestos de elotes y sus perros cruzando sin apuro. Pensó en la hermana Dolores enseñándole latín con paciencia de décadas. Pensó en la hermana Refugio y los nombres de las plantas en zapoteco. Pensó en la libreta con los nombres de los niños del programa, que seguía en su maleta junto a la carta de Feliciano Villanueva. Pensó en su madre, que había lavado ropa ajena durante toda la vida sin que nadie le reconociera nada, y que le había enseñado que la dignidad no es lo que los demás te dan, sino lo que uno se guarda para sí mismo en los momentos en que todo lo demás se cae. Le dijo al licenciado Abundio que siguieran adelante. Lo que vino después fue largo y no fue sencillo. Hubo semanas en que no pasaba nada visible, y Esperanza tenía que confiar en que algo se estaba moviendo aunque ella no lo viera. Hubo una tarde en que un hombre que no se identificó se acercó al vagón mientras ella estaba plantando y le dijo con voz sin entonación que había gente a quien le convenía que ella dejara las cosas como estaban. Esperanza lo miró a los ojos, no dijo nada, y siguió plantando hasta que el hombre se fue. Hubo una mañana en que llegó al mercado, y doña Clemen le dijo que alguien había estado preguntando por ella con preguntas que no eran de las buenas. Esperanza agradeció el aviso y pasó los días siguientes con más cuidado, sin que eso la alejara de sus rutinas. Doña Inés organizó en San Mateo Bajo una reunión de mujeres en la que Esperanza explicó, con la claridad con que explicaba todo, lo que estaba pasando y por qué. No pidió nada, solo informó. Las mujeres de San Mateo Bajo escucharon con esa atención quieta de quien ha aprendido que la información es uno de los pocos recursos que no se puede quitar fácilmente. Al final de la reunión, la señora Consuelo, que era la de más edad y a quien todos escuchaban con ese respeto que en las comunidades se gana despacio y se pierde rápido, dijo que la muchacha del vagón tenía razón y que lo que es de uno hay que defenderlo con lo que haya disponible. Eso, en San Mateo Bajo, fue suficiente. El licenciado Abundio fue metódico y paciente. Presentó los documentos en el orden correcto, en los momentos correctos, sin adelantar nada que pudiera ser impugnado por prematuro. Construyó el caso con la lentitud deliberada de quien sabe que las prisas en los procesos legales suelen favorecer al que tiene más poder, y que la única manera de equilibrar eso es con precisión. Hubo un momento, a los 4 meses de iniciado el proceso, en que el abogado de la familia Villanueva solicitó una reunión. El licenciado Abundio fue con Esperanza. El abogado de los Villanueva era un hombre joven de traje caro que habló durante 15 minutos con la seguridad de quien está acostumbrado a que las reuniones terminen como él quiere que terminen. Ofreció una resolución fuera de proceso que incluía una compensación económica a cambio de que Esperanza retirara todas las acciones legales iniciadas y firmara un acuerdo de confidencialidad. El licenciado Abundio escuchó hasta el final y luego dijo que su cliente no tenía interés en compensaciones económicas ni en acuerdos de confidencialidad, que su cliente tenía interés en que los documentos alterados del convento fueran reconocidos como tales, en que la acusación en su contra fuera retirada de manera formal y en que los registros de propiedad de los terrenos de la estación fueran revisados conforme a la ley, y que si la otra parte tenía interés en resolver el asunto de manera ordenada, esas eran las condiciones. El abogado joven de traje caro los miró con esa expresión de quien no está acostumbrado a escuchar la palabra no y no sabe todavía bien qué hacer con ella. La reunión terminó sin acuerdo, pero 3 semanas después algo se movió. Don Próspero Villanueva, a través de su abogado, retiró la solicitud de regularización de terrenos que incluía la zona de la estación. No hubo declaración pública. No hubo explicación. Simplemente dejó de estar en el registro municipal. El licenciado Abundio le avisó a Esperanza con un recado que le llegó a través de doña Inés, igual que siempre. Esperanza estaba dando de comer a las gallinas cuando recibió el recado. Lo leyó una vez, lo dobló,
lo guardó en el bolsillo del delantal. Siguió dando de comer a las gallinas. Eso no era el final, pero era una señal de que las cosas tenían una dirección. La resolución formal llegó un jueves de noviembre, pasadas las 3 de la tarde, con un sobre que trajo el hijo de doña Inés corriendo desde el despacho del licenciado Abundio. Esperanza estaba en el mercado ayudando a doña Clemen a cerrar el puesto. Recibió el sobre, pidió un momento, se alejó unos pasos y lo abrió en la orilla del andador, donde la gente pasaba sin prestarle atención como pasa junto a todo lo que no entiende que es importante. La resolución del proceso relacionado con el convento era clara. Los peritos grafológicos habían determinado que las alteraciones en los registros de donativos no correspondían a la letra de Esperanza. La acusación en su contra quedaba sin sustento. La madre Catalina del convento de Nuestra Señora de la Merced había firmado un reconocimiento formal de que el retiro de Esperanza había sido solicitado bajo información incorrecta, redactado en el lenguaje cuidadoso de quien admite sin admitir del todo, pero que en términos legales decía lo que tenía que decir. Había también una nota del licenciado Abundio escrita a mano al margen del documento oficial. Decía: los documentos de la caja quedaron registrados en el archivo municipal. La zona de la estación está bajo proceso de revisión de titularidad que tomará tiempo, pero que ya inició. El vagón, mientras tanto, no puede ser reclamado por nadie. Siga ahí tranquila. Esperanza leyó la nota 2 veces. Dobló el sobre con el mismo cuidado con que doblaba todo, lo guardó en el bolsillo y volvió a donde doña Clemen estaba esperando, con una expresión que no preguntaba pero que escuchaba. Esperanza le dijo que había sido bueno el día. Doña Clemen dijo que eso se veía, y siguieron cerrando el puesto. Hay una tarde de diciembre que Esperanza recuerda con la claridad con que se recuerdan las cosas que importan de verdad. No porque hayan sido dramáticas, sino porque fueron exactamente lo que tenían que ser. Estaba sentada afuera del vagón, en el cajón de madera que había puesto junto a la puerta para tener un lugar donde sentarse a la hora en que el sol baja y pinta los cerros de ese rojo que ella no conoció hasta llegar a Oaxaca. Tenía en las manos una taza de café de olla que había hecho con el comal que le enseñó doña Inés a usar. Las gallinas caminaban despacio por el corral, como hacen cuando ya están satisfechas. El quelite estaba crecido y verde junto a la pared del vagón. El cempasúchil de la ventanilla seguía ahí, más seco pero todavía de ese amarillo que no pide permiso para estar. Pensó en el convento, no con amargura ni con nostalgia, sino con la distancia justa de quien mira algo que fue importante y que ya no lo es de la misma manera. Pensó en la hermana Dolores y en el latín, en la hermana Refugio y las plantas. En los nombres en la libreta, los niños del programa que seguían siendo niños en sus comunidades, independientemente de lo que hubiera pasado con los registros y con las acusaciones. Pensó en su madre, en las manos que lavaban ropa ajena y que le habían enseñado que el trabajo bien hecho es su propio pago, en la manera en que le había dicho una vez, sin que viniera muy a cuento, que la vida le pone a uno en el lugar correcto cuando uno deja de insistir en el lugar que pensaba que era el suyo. Pensó en el vagón, en lo que había sido cuando llegó, un lugar de nadie, una estructura de metal oxidado perdida entre el matorral, en lo que era ahora, su lugar, con su olor propio, con sus gallinas, con su huerto chico, con su taza de café a la tarde. No era un convento, no era la casa de su madre, no era ninguno de los lugares que había imaginado para sí misma en algún momento. Era algo diferente que no tenía nombre todavía, pero que se sentía más verdadero que cualquier nombre que hubiera tenido antes. El sol terminó de bajar. Los grillos empezaron. Doña Inés había dicho que al día siguiente vendría con su hija y con 2 mujeres más de San Mateo Bajo para ayudar a ampliar el huerto, porque el quelite que había crecido les había dado la idea de cultivar también epazote y hierba santa y hacer un pequeño intercambio con las del mercado. Había trabajo, había gente, había un lugar donde estar. Era suficiente. Era, en todos los sentidos que importan, mucho más que suficiente.
Hay personas que cuando pierden el lugar donde creían pertenecer, buscan otro igual para reemplazarlo. Y hay personas que cuando pierden ese lugar descubren, en el camino hacia ningún lado, que lo que buscaban no era un lugar, sino una manera de estar en el mundo que nadie les puede quitar, porque no está en los muros, ni en los documentos, ni en el apellido de los que deciden quién entra y quién sale. Esperanza llegó a El Vagón de Nadie con una maleta de tela, un rosario y la costumbre de trabajar sin esperar que alguien le dijera que había hecho bien. Llegó acusada de algo que no había hecho, sin dinero, sin contactos, sin plan. Y desde ese lugar, que era literalmente el lugar de nadie, construyó algo que era completamente suyo. No lo construyó sola. Ninguna cosa que vale la pena se construye solo. Lo construyó con doña Clemen, que le dio trabajo cuando lo necesitaba. Con doña Inés, que le abrió la puerta de San Mateo Bajo. Con el licenciado Abundio, que creyó en el caso antes de que hubiera razones claras para creer. Con las mujeres de la comunidad que llegaron con ollas y semillas y rebozos, y la paciencia de quien sabe que ayudar sin condiciones es una forma de construir el mundo que uno quiere vivir. Y lo construyó con Feliciano Villanueva, que había escondido una caja bajo el piso de madera décadas antes, y había escrito una carta diciéndole a su hijo que lo que se hace mal no desaparece porque uno lo ignore, que era verdad, que tardó décadas en importarle a alguien, pero que cuando llegó a las manos correctas, en el momento correcto, hizo exactamente lo que una verdad bien guardada hace cuando finalmente sale. Cambió la forma de las cosas. Hay algo que la historia de Esperanza le dice a cualquiera que haya perdido un lugar que creía suyo. Le dice que el dolor de esa pérdida es real y no hay que minimizarlo. Que la confusión de los primeros días, cuando uno no sabe para dónde caminar ni qué esperar del siguiente amanecer, también es real, pero le dice también que el camino no termina ahí, que a veces lo que parece el final de algo es el lugar donde ese algo deja de definirte y donde algo más verdadero empieza a tomar forma si uno tiene la disposición de construir con lo que hay. Esperanza no llegó al vagón con un plan. Llegó con manos que sabían trabajar y con la convicción, aprendida desde niña, de que el trabajo hecho con cuidado tiene una dignidad que ninguna circunstancia puede quitar. Y eso resultó ser exactamente suficiente para comenzar. El quelite que plantó junto al vagón siguió creciendo mucho después de ese diciembre. El corral se amplió. El intercambio de hierbas con las mujeres del mercado se convirtió en algo que tenía sus propios días y sus propios rituales. Los niños de San Mateo Bajo, que Esperanza había empezado a enseñar con un libro de oraciones y una libreta vieja, aprendieron a leer con esa velocidad silenciosa que tienen los niños cuando alguien les enseña con paciencia y sin hacerles sentir que llegan tarde a nada. Y el vagón de nadie dejó de llamarse así. No porque alguien lo hubiera decidido formalmente, sino porque en los pueblos los nombres cambian solos cuando la realidad cambia primero. Empezaron a llamarlo el Vagón de Esperanza. Primero las mujeres de San Mateo Bajo, luego doña Clemen en el mercado, luego el resto, con esa naturalidad con que las cosas que son verdad se instalan en el lenguaje sin pedir permiso. Era un nombre justo, porque ya no era el lugar de nadie, era el lugar de alguien que había llegado sin nada y había decidido, con todo lo que eso significa, quedarse. Si esta historia te dijo algo esta noche, compártela con quien la necesite escuchar. A veces la historia correcta llega en el momento correcto. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Hay más historias como esta esperando ser contadas.